Si ustedes recordarán, hemos venido hablando ya de mucho tiempo en los días jueves de lo que es y hace en la iglesia el Espíritu Santo. Una de las situaciones por la cual la iglesia ha entrado en una recesión, en un adormecimiento, sobre todo en estos tiempos últimos, es por el desconocer la operación, la operatividad del Espíritu Santo en la misma iglesia. El Espíritu Santo, hoy vamos a hablar que es el paracleto de la iglesia, el que acompaña a la iglesia. Y esa es la razón por la cual leíamos en este capítulo número 14, versículo 1 y sucesivamente, para retomar lo que está allí implícito en esos versículos. El Señor fue claro que al venir el momento de su partida, Él prometió, eso es lo que hace acá, que todavía no ha partido, todavía está desempeñando su ministerio, pero que a estas alturas que está Él comentando con sus discípulos esta parte, Él está haciendo una promesa que no los dejaría huérfanos, que enviaría al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en este caso sería el que conduciría a la iglesia, el que guiaría a la iglesia, el que mantendría de una manera sólida, estable a la iglesia. Esto, el Señor, preguntémonos por qué no se va, por qué, tiene que hacer promesas como es: no los dejaré solos, les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Lo que podemos entender con facilidad ahí es que la obra, aun cuando ya estaba realizada, es decir, la obra del sacrificio que Él, en este caso Jesús, había llevado ya o iba a llevar a cabo, la iglesia quedaría huérfana, la iglesia quedaría sin lo que le complementaría para concluir lo que era su estadía en esta tierra. La razón por la cual el Señor, en este caso, deja y expresa que enviaría al Espíritu Santo es porque la iglesia era imposible, hermanos, que pudiera sobrevivir ella sola. Era imposible, aun cuando la obra del sacrificio ya se había o se iba a realizar luego de estos versículos, porque eso se realiza más adelante, hubiese sido totalmente imposible que la iglesia hubiese podido sobrevivir. Y digo que era imposible porque no podía la iglesia, en su condición de seres humanos, el poder entender, el poder visualizar, el poder percibir todo lo que es ese mundo espiritual, todo lo que es esa gama que no podemos nosotros
percibirlo, sino por el Espíritu. Toda esa gama de peligros, todas esas sombras que no tienen a veces una manera como descifrarlas, se requería entonces la tercera persona para que fuera esa tercera persona la que llevara a cabo lo que en este caso ya sería el ministerio de él o el ministerio del Espíritu Santo. Ese es el trasfondo por lo cual en lo humano era imposible que pudiéramos nosotros sobrevivir. Pues la Biblia lo aclara cuando Pablo habla de que la guerra no es una guerra de tú a tú, de carne a carne, de cuerpo a cuerpo, sino que es un trasfondo espiritual. Es un trasfondo que con los sentidos humanos, con el percibir humano, es, lo repito, imposible que la iglesia se pudiera sostener. Y en este caso, lo que leíamos acá dice que yo no los dejaré solos, sino enviaré al Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe de entenderse que es la tercera persona de la Trinidad. Cuando hablamos de la tercera persona de la Trinidad, tampoco podemos como confundirnos en el sentido de aplicar mal lo que es la tercera persona de la Trinidad en la idea de que son tres dioses, ¿verdad? Tenemos que ir aclarando eso. Usted tiene que saber eso como iglesia, porque si no conocemos lo que es, si usted, por decirlo de esta manera, si es un ingeniero, el ingeniero se caracteriza más por los números. Si usted no conoce bien los números, usted no puede desempeñarse como un buen ingeniero. Si usted no conoce muy bien lo que es la palabra o el mover del Espíritu Santo, usted no puede mantenerse en pie en medio de un mundo invencible o invisible que no puede como percibirse. Es imposible. Entonces acá nosotros vemos que dice el Señor que dice: no los dejaré huérfanos, enviaré al Espíritu Santo. Dice: todavía un poco y el mundo me verá más, no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo en vosotros, también ustedes viviréis. Y dice en este caso: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, verso 26, en mi nombre Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces esta es la tercera persona de la Trinidad que compone a Dios. Y decíamos, aclarando, que no es que son tres dioses, sino que es un solo Dios con diferentes manifestaciones en este caso. Entonces, cuando vamos nosotros conociendo en sí lo que es Dios, así como puse el ejemplo de el que está en una área matemática y no maneja bien los números, pues se va a perder. Entonces, cuando nosotros conocemos bien el trasfondo de Dios, entonces somos cristianos estables, cristianos que vamos a poder mantenernos en medio de todas las adversidades. Entonces acá el Señor, vamos a ver a continuación cuáles son y por qué el Señor deja delegado al Espíritu Santo. Ya decíamos, porque es imposible el que
como seres humanos débiles, frágiles y sucesivamente, y también envueltos en pecados, pudiésemos mantenernos en condiciones estables. Por ejemplo, luego vamos a ver que ustedes se recordarán que luego que el Señor les dice en el capítulo número 1, verso 8 del libro de los Hechos, ustedes les dice, recibiréis poder. Vamos a ver, una de las necesidades de la iglesia, de todas las necesidades, el poder. ¿Qué significa el poder? La iglesia, el Señor sabía que necesitaba de esa capacidad, no un poder humano, no un poder, hermanos, de inteligencia, no un poder en términos puramente de sabiduría humana, sino un poder espiritual. Y en este caso, el Señor les dice en esa ocasión, recibiréis poder. Bueno, luego dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiere decir que si el Espíritu, o si Dios o Cristo no envía al Espíritu Santo, yo ya lo dije al principio, imposible que la iglesia se pudiera, hermanos, mantener en pie, porque en primer lugar, para llevar adelante lo que es la evangelización, que es uno de los objetivos del sacrificio de Cristo, en primer lugar no lo podían hacer sin el poder de Dios. Y ese poder, por supuesto, lo iba a asignar el Espíritu Santo. Entonces, partiendo de ahí, ya vamos observando y vamos a ir viendo otros detalles de qué manera era imprescindible, era más bien necesario, la presencia del Espíritu Santo. Si usted no sabía, desde ese momento que el Espíritu Santo en el capítulo número 2, cuando se derramó sobre lo que es, hermanos, la iglesia, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, luego de que el Señor había partido, usted puede ver a partir de ahí que las cosas cambiaron. En el capítulo número 2 del libro de los Hechos, dice que vino sobre ellos como un fuego y como con lenguas de fuego sobre toda aquella reunión que estaba ahí esperando esa manifestación que el Señor les encomendó que lo esperaran. A partir de ahí podemos ver, por ejemplo, ya en el capítulo siempre 2 del libro de los Hechos y en el versículo número 14 podemos ver ya la diferencia. Ahí pudiéramos generalizar, ahí estaríamos hablando de esa manifestación del Espíritu Santo sobre el aposento alto de los que estaban ahí. Ahí pudiéramos generalizar para no acá puntualizar acá individualmente. Ahí generalicemos que la manifestación del Espíritu Santo es llenar a la iglesia, llenar a la iglesia de su poder. Dice el 8 del 1 de Hechos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En el capítulo número 2 de Hechos viene ese poder, y luego de que aparece ese poder, en el versículo, decíamos, número 14, vemos a Pedro. Ahí vemos ya
lo que ya está implícito el poder del Espíritu Santo. En este caso, generalicemos. Es eso lo que permite que la iglesia, hermanos, en ese campo puramente de misiones, en ese campo puramente de expander el mensaje de la salvación, ese poder era necesario, porque en este caso ese poder que viene sobre ellos en ese aposento alto los capacita, los llena, les da valor, les da convicción, porque usted conoce a los discípulos aún siendo los hombres que acompañaban al Señor, aún en sus últimos momentos de su acompañamiento. Ustedes hemos leído de qué manera reaccionaron los discípulos. Ahí vea por qué el Espíritu Santo es el paracleto, es el acompañador, es el que va con la iglesia, o el que empezó a caminar con la iglesia y el que terminará de caminar con la iglesia. Esto es necesario que nosotros lo estudiemos por el letargo que en estos tiempos la iglesia está teniendo. Nosotros vemos la iglesia como Pablo la describe, que a la iglesia de Éfeso dormida. Habla de que la iglesia está dormida. Hay un canto que dice: la iglesia no está muerta. A la verdad, la iglesia no está muerta. La iglesia en estos tiempos, sobre todo, y no digo que en los tiempos pasados no han tenido crisis de acomodamiento la iglesia, claro que sí, pero en estos tiempos son tiempos donde debemos de saber que necesitamos comprender todo el trasfondo del paracleto para que, hermanos, echemos mano a las armas, para que nosotros reaccionemos como en una ocasión se cuenta de la anécdota del aguilucho, que, bueno, usted lo conoce, se lo recuerdo, que un granjero halló 2 huevos o un huevo de águila en algún lugar ahí, y trajo el huevo y lo puso en el lugar, en el corral de las gallinas. Ahí nació el águila. Y el águila aprendió a cacaretear como las gallinas, a caminar como las gallinas, a volar como las gallinas. Pero se dice que no era esa su naturaleza. Y claro que esa no es la naturaleza de un águila. Estar en un corral, cacaretear como lo hace una gallina, volar como lo hace una gallina, es totalmente diferente la naturaleza del águila. Pero alguien le alertó y le dijo: vos no sos gallina, vos sos águila. La naturaleza tuya está equipada primeramente para volar por los aires, en aires puros, en aires limpios. Tienes la capacidad de capturar tus presas. Tienes todo lo de ganar. Claro, alguien le dijo, alguien despertó al aguilucho que asimilaba a las gallinas. Pero eso se ha venido aplicando en el caso de la iglesia. La iglesia, al estar dormida, se requiere que a través de las enseñanzas Dios o el mismo Espíritu, que es el que sigue operando, hermanos, nos haga entender que nosotros como iglesia, en primer lugar, se nos encomendó la gran comisión, aunque eso fue específico para los apóstoles. Pero
no omite a la iglesia. Entonces, la iglesia tiene el potencial, pero como nos ha dormido el sistema, nos ha acomodado, pero es acá donde el mismo Espíritu Santo, fíjese que yo estaba en esta tarde, decía, Señor, ¿cuál es? Porque hemos estado, dije al principio, hablando de las manifestaciones del Espíritu, de las aportaciones del Espíritu a la iglesia. Hemos hablado de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, hemos hablado de lo que es los dones del Espíritu Santo, y hemos estado hablando últimamente de los frutos del Espíritu Santo. Pero claro que cuando el Señor va inquietando, ¿qué es lo que necesitamos? El Señor me lleva a esto. Señor me lleva a esto. Necesitamos, la iglesia necesita saber, lo voy a decir en este lenguaje y no se sienta aludido. La iglesia, no sentí eso, pero esto estoy sintiendo. La iglesia debe de saber que no es un ave de corral, es un águila, tiene una naturaleza de victoria. A la iglesia se le ha otorgado el llevar el evangelio. Amén. No puede haber una iglesia, no podemos pertenecer a la iglesia y morirnos estériles como iglesia. No podemos, porque entonces dejaríamos de ser iglesia. Porque dentro de los propósitos del Señor, el Señor le dijo: id, damos un amén, y predicad este evangelio. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Id y predicad este evangelio. Al que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, podemos ir viendo el acomodamiento de la iglesia. La iglesia está en es decir, estoy hablando en términos generales. La iglesia en algunas partes del planeta se ha quedado alardeando de sus logros. La iglesia, eso es adormecerse. Se ha quedado exhibiendo sus alcances. La iglesia se ha quedado, hermanos, como diríamos, encuartelada. La iglesia se ha quedado danzando, se ha quedado sanando enfermos, alardeando de muchas otras cosas, cuando lo principal de la iglesia es llevar el evangelio. No hay otra finalidad. Pero ahí viene el Espíritu Santo y le otorga el poder a la iglesia. Aquí vemos el poder sobre los que fueron bautizados. Usted no pierda la idea que en esto debemos de entender que como iglesia tenemos que ser llenos, que ser, hermanos, investidos por el Espíritu Santo. Y eso me hacía sentir el Señor ahora, que la gran mayoría de las iglesias se ha quedado exhibiendo sus logros, divorciada de la presencia del Espíritu Santo. Y en algunos casos han asociado al Espíritu Santo, pero lo han asociado mal, lo han planteado mal. Porque cuando usted escucha personas o en lugares, en iglesias, que dice vamos a esta noche o este culto estuvo lleno del Espíritu Santo, nos ministró el Espíritu Santo, porque hubo hermanos, euforia de la persona, porque hubieron personas que se tumbaron en el piso, porque hubieron personas. Usted ve algunos lugares que el gozo de ellos, según dice que los tocó el Espíritu Santo, se tiran. Hay lugares donde danzando se tiran, hermanos, de acuerdo a los ritmos de
de los que llevan la alabanza, de acuerdo a eso se tiran horas brincando, danzando, y a eso le llaman. Por eso le digo, lo aplican mal, lo que es la manifestación del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no ha venido a enseñarnos a danzar. El Espíritu Santo no ha venido a enseñarnos a darnos clases o ideas para que podamos ser millonarios en esta tierra. El Espíritu Santo no ha venido a esta tierra para enseñarnos métodos de esta tierra. El Espíritu Santo es un enviado del cielo para enseñarnos principios y valores, para enseñarnos, hermanos, el lenguaje del cielo, el deseo del cielo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, a enseñarnos. Es más, el Espíritu Santo no ha venido a enseñarnos a predicar. Porque a veces uno lo asume. Mire, el Espíritu Santo, por supuesto, es responsabilidad de leer y llenar nuestra aljaba de todos estos insumos de lo que es lo eterno. Y de ahí el Espíritu Santo tomará de esos insumos y usará al que va a predicar. Y usará, eso fue lo que le dijo a los apóstoles. Y eso no es para que se acomoden los haraganes, porque de eso se agarran también los haraganes. Voy a predicar a donde me diga el dedo, a donde abra la Biblia, porque dice: yo les daré palabra, ustedes solo tienen que abrir su boca. Hay que ver el contexto. Habían ocasiones donde Pedro no podía, hermanos, concentrarse para preparar un mensaje, o Pablo, porque los andaban matando. A eso se refiere. Ustedes siempre van a tener la palabra, y es el Espíritu Santo, porque no habrá mensaje más poderoso que el mensaje que da el Espíritu Santo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No hay mensaje más poderoso que el mensaje que enseñan en los institutos bíblicos a que la gente predique. Y es más, no son los institutos bíblicos los que pueden ordenar pastores. Eso está bien que se estudie, pero allá, ustedes se recuerdan cuando dijo el Espíritu Santo. Bueno, primeramente ordenó a Pablo en el camino de Damasco. Luego los mandó a la obra cuando en el libro de los Hechos dijo el Espíritu Santo: apártenme a este y a este otro y a este otro para que vayan. No les pidió el título. Ahí podemos ir viendo lo desfasado que está la iglesia. Cuando digo no les pidió el título, no estoy diciendo que usted no se preocupe por estudiar, por indagar. Y si lo hace en una institución donde se pueda ordenar usted en sus pensamientos, está bien. Pero eso no será la base. La base será que el terreno esté apropiado para que lo use el Espíritu Santo. Y lo segundo es que tengamos de esto, y que esto no debe de ser para jactarnos. Amén. Que este insumo de la palabra debe de ser para que el Espíritu Santo en el momento de la predicación agarre de ese insumo y el mensaje sea poderoso, y el mensaje golpee, y el mensaje penetre. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Vino el Espíritu Santo y usted ve el cambio de Pedro. Empezó Pedro, el hombre que anteriormente
aun cuando habían andado con el Señor, y habían andado, voy a decir, con el Señor 3 años, ¿quiénes fueron los que se quedaron con el Señor? ¿Quiénes fueron? Ninguno. La única que se quedó con el Señor fue su mamá, el amor de las madres, con su hijo. Allí se quedó al pie de la cruz viéndolo morir. Pero los que lo abrazaban y le decían que morían por él, e incluyendo a Pedro, bomba les hizo la camisa. Se fueron a encerrar luego de que el Señor fue crucificado y el Señor tuvo que andar despertando, abriendo paredes. Aquí estoy. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es que estaban incompletos. El problema es que estaban incompletos. ¿Por qué es que nosotros, por qué es que la iglesia, voy a decir la iglesia en lo general, por qué es que la iglesia no despega? Bueno, en primer lugar, estaríamos incompletos si no hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Yo no voy a dejar de insistir en esto. Si no hemos recibido la investidura del poder, estamos incompletos. Yo no digo que no somos creyentes. Pero allá dicen otros, pues desde que creímos, nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Esa es una mala manera de aplicar lo que es en sí la manifestación del Espíritu Santo. Porque usted se recuerda, eso allá lo vemos en Juan 20, si no estoy mal, cuando le dice sopló y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos. Pero ¿por qué les dice luego? ¿Por qué les dice luego allá en Hechos 1:8 recibiréis? Y ya no había soplado sobre ellos, pues. Entonces, ¿para qué? Ya no había soplado. Entonces, ¿por qué tiene que decirles? Tienen que ir ahí hasta que reciban el Espíritu Santo. Y ellos obedecieron. Ellos no se quedaron porque el Señor sopló y les dijo reciban el Espíritu Santo. Porque esa es la tesis de algunos. Desde que creímos ya recibimos el Espíritu Santo. No hemos recibido el Espíritu Santo. Hemos recibido el sello del Espíritu Santo, que somos propiedad de Él. Eso es otra cosa, que lo pueden encontrar en Efesios 1:13, si no estoy mal. Ahí fuiste sellado, es decir, ya sos propiedad mía. Pero lo que es el bautismo es otra cosa. ¿Y cuál era la razón por la cual estos apóstoles, si Pedro actuó de la manera que actuó, que es el personaje más que se destaca? Porque es que Pedro actúa de esta manera, que, hermanos, va y arremete sobre el siervo del sumo sacerdote con la espada. Y le dijo el Señor: guarda tu espada, Pedro, porque el que hiere a espada morirá. Todavía estaba en vigencia en ese momento todavía la ley. Y la ley decía el ojo por ojo. Entonces es la razón por la cual le dice el Señor: mete mejor tu espada. Porque la ley dice el que a hierro mata, a hierro muere. Pero le cambió el panorama a estos hombres en el capítulo número 2, a partir del primer versículo. Dice que estaban ellos ahí cuando de repente, y vemos en el versículo número 14 la diferencia. Aún Pedro en pie delante de aquella multitud y empieza a hablarles que ustedes fueron los que lo mataron. ¿Quién podía tener esa agallas? ¿Quién? Si antes de esta investidura estaban escondidos aquel otro par de discípulos, yo no sé quién de los 12 sería, hermanos, y si no eran de los 12, eran de los que andaban con el Señor. En lugar de creer a la palabra, lo que hicieron irse para su pueblo, para Emaú. Allá llega el Señor y los aborda. Allá llega el Señor para donde Tomás. Allá llega el Señor para
enamoran de los 7 que estaban. Los otros 7 se fueron a pescar y allá llega el Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y allá llega el Señor a sacarlos de la pesca. Y le dice: no, si yo te llamé a ti no para seguir en esto, sino para pescar hombres. La finalidad de la iglesia no es morirnos sin hacer nada. Y eso es lo que en ese campo estamos. Así estamos. Así está la iglesia hoy en día. Ahora, continuemos. Vamos a ver. Él nos da los dones. Luego vino y dio los dones. Luego de que ya está la primera parte, que es la investidura. Capítulo 12, verso 7 de Primera de Corintios. Ahí están los 9 dones. ¿Para qué le da los 9 dones? Ya los estudiamos. La razón por la cual nos da los 9 dones. Y eso no es para los que no son iglesia, es para la iglesia. Y eso es lo que nosotros aún nos dice en ese capítulo número 12 de lo que es la primera carta a los Corintios. Está diciendo el versículo: porque a este es dada por el Espíritu, todo es por el Espíritu. Y acuérdese que posteriormente en estos estudios, porque ya tenemos bastante tiempo de estar hablando del Espíritu Santo, vamos a llegar a un momento donde vamos a aclarar una doctrina herética que también se está llevando a cabo, y es aquella doctrina, claro, no vamos a hablar de eso ahorita, aquella doctrina que le dan todo el énfasis, le dan toda la gloria al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, su función es glorificar a Dios. Pero eso lo vamos a ver después. Aquí está, hermanos, lo que es a uno palabra de sabiduría, palabra de ciencia y sucesivamente. ¿Qué es esto? Esto es herramientas que da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se duerman, para que vayan al estadio a ver el partido de su afición, para que se tire la vida trabajando y sin pensar en nada, a menos que no fuéramos iglesia. Pero si somos iglesia, debemos de saber que nos han delegado una responsabilidad, y es tan fuerte esta responsabilidad que nos enviaron el que tenía todos los insumos, nos mandó del cielo el Padre a su Espíritu Santo para que desempeñáramos, por un lado, la gran comisión, y para que nosotros pudiéramos estar estables en un mundo, hermanos, totalmente controlado por el espíritu de las tinieblas. Entonces viene luego los frutos del Espíritu. ¿Son del Espíritu? Gálatas 5:22, que es lo que hemos estado estudiando. Y nos hemos dado la tarea de estudiar fruto por fruto. Y no me piense que esos son los 9 frutos. Hay un sinnúmero de frutos del Espíritu. Está el fruto de la justicia. Esos son como para poner un ejemplo de los frutos. Está el fruto de la humildad. Hay un sinnúmero de frutos. Pero ahí están los frutos. Los que van a recibir esos frutos, es un hecho que será de acuerdo al interés o a la entrega de cada creyente. Dice Pablo cuando habla en Gálatas, que es lo que hemos estado estudiando: el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Es decir, el cristiano, no está hablando de los impíos sí, esos están fritos de un solo. El que siembra para la carne, sembrará, de la carne segará corrupción. ¿A qué se refiere? El creyente
acomodado, el creyente que no le interesa orar, el creyente que no le interesa servir, el creyente que no le interesa consagrarse, el creyente que no tiene responsabilidad de llevar la luz. Vosotros sois la luz del mundo, y si una luz se pone debajo del almud, no sirve para nada. Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal pierde su sabor, para lo que sirve es para echarla al muladar. Yo se los he dicho. ¿Qué significa eso, hermanitos? En aquel tiempo los hoyos se tapaban con la sal que no servía de las trojas. Y eso es lo que dice el Señor. Si la sal pierde su sabor, lo que sirve es para tapar los hoyos de allí de Jerusalén, allí de los pueblos. Si el creyente pierde su sabor de sal, el problema es que nosotros creemos que por lo menos ya el hermano ya tiene ese privilegio, tiene esa bendición de tener ese privilegio. Eso son partes de la gracia, de las privilegios. Por eso se llaman privilegios, como el sacerdocio. Pero eso no es el todo. Y hay hermanitos que en eso se quedan. No, yo estoy sirviendo. Y ahí se quedan ellos sirviendo. Y no hicieron para el final o para el propósito para el cual el Señor levantó a la iglesia. En este caso, viene, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará todo lo que proviene del Espíritu. Entonces, es ahí el creyente que está buscando, que ese no tiene un día sin tener comunión con Dios, sin hacer algo para Dios. Esa persona va a evidenciar esa vida, y lo van a evidenciar los frutos. Ahí viene el fruto de la templanza, el fruto del dominio propio, que es el mismo, y ahí vienen los frutos. Ahora, por otro lado, fíjese, váyase al capítulo 16 de Juan, versículo número 13. En este capítulo número 16, vea lo que dice en el capítulo número 13. Interesante. Dice, verso 13, ya lo tenemos. Vea, aquí no está hablando de Jesús. Todo esto, lo que vamos a hablar, vosotros me llamáis Señor. Juan 16, 13 es, perdón, 16, 13. En este versículo, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? De nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. En este caso ellos no entendían absolutamente nada. Ellos estaban totalmente desconocedores. ¿Por qué? Porque en este caso el Espíritu les revelaría todas las cosas. El Espíritu Santo les haría revelar tales asuntos, hermano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, por qué los discípulos, ellos no entendían? ¿Por qué a veces nosotros no entendemos? Porque necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Necesitamos, por supuesto, que Él nos revele las cosas, que Él nos indique las cosas. Por eso es que dije al principio, imposible que la iglesia pueda mantenerse, ni mucho menos sobrevivir en un ambiente hostil como es el ambiente de este mundo. Entonces aquí usted puede ver, interesante, en este versículo número 13, que Él guía. Él nos guía a las cosas que no entendemos. Amén. Eso
Nadie, por eso es que no puede uno prescindir del Espíritu Santo, porque en realidad no va a poder desenvolverse, no va a poder entender las cosas, no va a poder caminar. Fíjese que sigue diciendo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Aquí puede ver usted, como lo que le acabo de decir hace un momentito, que el Espíritu Santo no viene para que lo glorifiquen a Él. El Espíritu Santo viene a dar testimonio de Cristo. Él no viene a hablar, miren lo mío, Él viene a hablar de Cristo. ¿Se entiende, hermano? Y eso lo vamos a ver después. Porque todas estas cosas, si no las entendemos, cometemos hasta herejía. ¿Qué es lo que comete aquel famoso que agarra el saco y lo tira así? O aquel otro famoso que le dice: Espíritu Santo, levántelo, póngalo de pie, Espíritu Santo, bótelo otra vez, Espíritu Santo. Aberraciones. Pero el énfasis de esos solo es el Espíritu Santo. Es decir, ya no es Cristo el Salvador, sino el Espíritu Santo. Vean lo que está diciendo acá. Ya lo vamos entendiendo, hermanos. El versículo número 13, eso es lo que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, del Juan 16, cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de la verdad, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda verdad, a toda verdad. ¿Cómo puede andar una iglesia? Por eso la necesidad de los dones. Hay cosas que Dios no la va a hacer. Son asuntos que a mí me competen hacer. ¿Por qué? Porque dentro de los dones está el don de discernimiento. Cuando dice Juan en su primera carta, capítulo 1, capítulo 4, verso 1, dice: hijitos, probad los espíritus, porque han salido muchos anticristos. ¿Cómo lo va a probar una iglesia que en lo menos que se ha interesado es en el Espíritu Santo? ¿Cómo va a distinguir a un lobo vestido de oveja? ¿Cómo lo va a distinguir? Imposible. El Espíritu va a guiar. El Espíritu va a guiar a toda verdad. Él nos va a llevar a la verdad. Y Él los guiará a toda verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y mire, además de lo que hará el Espíritu, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu, hermanos, se encarga hasta de decirnos qué es lo que va a suceder. ¿Por qué nosotros estamos estudiando los temas escatológicos, que son los temas futuros, que es lo mismo? ¿Cómo podemos entender? ¿Cómo podemos ver ya cuando, a tal grado que ahorita como está el ambiente, nosotros por el Espíritu podemos ver en qué nivel o en qué proximidad está la venida del Señor? Podemos ver, el Espíritu nos revela los tiempos. Entonces podemos ver todo este movimiento. Hace poco estábamos viendo al presidente de Rusia abrazado con el presidente de Irán y con el presidente de Turquía. Había que ver Ezequiel capítulo 38, 39. Es decir, ¿cómo podemos entenderlo? El Espíritu, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El Espíritu nos hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará, dijo el Señor. Él me glorificará. Ese es el Espíritu. Nunca se anda agenciando: adórenme a mí.
Él os glorificará, me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. El Espíritu. El Espíritu. A ver, yo no oigo hablar en esta iglesia mucho del Espíritu. Aquí hablamos, voy a congregarme, a mí me toca tal día, pero aquí no hay un lenguaje de búsqueda, de interés del Espíritu. Es terrible la frivolidad en la que estamos, hermano. Veamos otro aspecto. Él recordará, capítulo 15 de Juan, corriendo. En el capítulo y en el versículo 26 nos dice este versículo 26: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, ¿qué dice a continuación? El Espíritu de verdad, el cual procederá del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hace ver las cosas acerca de veamos el versículo número 14 del 16. El versículo 14 es importante también. Nos dice: porque me glorificará, porque tomará de lo mío. Ahora, si tuviéramos más tiempo, estaríamos hablando. Yo voy a finalizar con esto por factor tiempo. Cuando nosotros estamos desligados de lo que hay un sinnúmero que lo vamos a seguir retomando, pero cuando nosotros estamos desligados de esta manifestación de la tercera persona de Cristo, de la persona de Cristo, de la tercera persona de la Trinidad, cuando nosotros estamos desligados, le voy a decir esto, ponga atención. Si usted le toca predicar, usted va a predicar en la pura carne y va a predicar bonito, carne. ¿Por qué carne? Porque debe de ser el Espíritu Santo el que nos lleve a la predicación. El Espíritu Santo debe de llevarnos qué es lo que necesita el pueblo. ¿Qué debo de predicar ahora? El Espíritu Santo. Le voy a decir más. Si la tercera persona de la Trinidad no es lo importante para la iglesia, sucede que usted va a oír cualquier mensaje y usted no va a sentir nada. Usted va a sentir movimientos emocionales, ya. Pero ese mensaje no va a producir nada, porque usted o yo somos personas que no tiene importancia el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la gran importancia de que para predicar la palabra, y necesita que el pueblo que va a recibir esa palabra esté también en la sintonía del Espíritu Santo para que ese mensaje. Usted puede aprender todos los versículos de la Biblia. Podemos aprender todos los versículos, pero serán versículos aprendidos. Serán versículos que no servirán para nada. ¿Por qué? Porque tienen que ser no la idea de un versículo aprendido, sino que ese versículo, acuérdese que cada versículo, ¿qué es lo que dice, hermanos? ¿Qué es lo que dice el escritor a los hebreos? La palabra es viva. Amén. Es viva y es eficaz
Es decir, cuando yo me aprendo un versículo porque tengo buena memoria, pero como estoy carente de la investidura y del poder del Espíritu Santo, ese versículo que aprendí solo es un versículo retórico que no sirve para nada, porque la palabra, porque cada versículo es vida. Cada versículo golpea, cada versículo transforma, pero cuando hay reciprocidad. Nosotros tenemos iglesias muertas ya en este tiempo. Iglesias que no pasan de congregarse, andar una Biblia, presumir por allá, si en los mejores casos. Y eso es todo, ese es el cristianismo. Pero no hay evidencia. Entonces, en este caso, cuando una iglesia no le ha interesado el paracleto que dejó el Señor para que guiara a la iglesia, para que conduciese a la iglesia, es más, Pablo dice, intercede por nosotros él pide y él intercede para corregir lo malo que nosotros pedimos. Debe de ser una dependencia tremendamente de el Consolador. Alguien dice, en la mañana yo le digo, jefe, decir gente que comprende, jefe, vamos este día, jefe, ayúdeme, sin usted no puedo. En la noche la hicimos, jefe, me ayudó. Es decir, una constante dependencia. El jefe sería en este caso el Espíritu Santo. Por ejemplo, dice dice el apóstol Pablo que él nos guiará a toda justicia, a toda verdad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con lo cual finalizo. Lo que tenemos que hacer es, hermanos, interesarnos. No sé que si usted es nacido de nuevo, por favor, usted no se puede. Fíjese lo que dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís conforme al Espíritu, mas si